mucho que nos dedique un rato para conversar con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Daniel, Horacio Cavac lo saluda, buenos días, estoy junto a Lucía Rodríguez Bosch. Gracias por atendernos. Buenos días, Horacio, y un gran gusto. Muchísimas gracias. Daniel, punto número 1, ¿cómo estamos a nivel social? ¿Qué tanta contención se pudo instrumentar en estos 100 días de cuarentena? Nosotros, previo a la pandemia, antes de la pandemia, teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Estamos cubriendo 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. A las personas que ya estaban, se le agregaron la gente que hacía changa y se quedó sin changa, gente que no había estado nunca en un comedor o en un merendero, el mozo, el remisero, el que hace Durlock, y una parte de gente que tiene trabajo formal con recibo de sueldo y aún así no le alcanza y terminó buscando asistencia alimentaria. Eso es lo primero que se ha cubierto, con mucha presencia del Estado. Antes de la pandemia, por mes nosotros eran 5.000 millones de pesos por mes la asistencia alimentaria, pasamos a 14.000 millones de pesos, y con una gran red social de iglesias, escuelas y organizaciones sociales. Eso es lo que hace la asistencia alimentaria, y además ha habido varias políticas, como el caso del IFE, el ingreso familiar de emergencia, de 10.000 pesos, que llegó a 9 millones de familias. Daniel, se habla mucho que la enfermedad está golpeando fuertemente en el AMBA, digamos que casi el 90 y pico % de los casos se están dando en la región. A nivel ayuda social, ¿qué tanta demanda hay en el resto del país o qué tanta demanda concentra el AMBA? El AMBA en términos generales es entre el 40 y el 45% del país en general. Yo cuando diseño cualquier tipo de política, por ejemplo, potenciar trabajo, es una política que hemos encarado para poner en marcha todo lo que tiene que ver con que la gente que tiene planes sociales trabaje, siempre más o menos el AMBA es el 45% del país. En este contexto es como que tenemos muy dividido al país. Hay lugares donde ya estamos en la pospandemia en política social, ya encaramos algunas políticas de la pospandemia. En el caso del AMBA, en el caso del Chaco y algunos lugares puntuales de Río Negro y Neuquén, ahí sí estamos más concentrados en la asistencia alimentaria. Uno podría decir, en términos generales, es asistencia alimentaria y trabajo. En algunas regiones del país ya estamos muy fuertes con el tema del trabajo, la pospandemia. En otros lugares estamos muy en la asistencia porque la situación es crítica y hay poca actividad económica. Ayer hablando con Gabriel Catopodis, hacía referencia a que esta pandemia sirvió para que tomáramos cabal dimensión de muchas de las limitaciones que tenemos con respecto a infraestructura, agua. También esta pandemia dio a conocer se manifestaron claramente algunos inconvenientes que había con las compras del Estado. Al principio tuvieron una compra complicada de alimentos. ¿Eso lo pudieron normalizar? Sí, esa compra se suspendió y cambiamos el sistema. Hicimos 3 cambios. Uno es precios máximos. La Secretaría de Comercio fija precios máximos. Es decir, cuando el Estado compra alimentos ahora, se convoca una licitación donde ya queda claro cuál es el precio máximo que se va a comprar, que es el que establece la Secretaría de Comercio, de modo tal que quien oferta por arriba de eso, automáticamente el sistema lo deja fuera. Segundo, que no se convoca a un grupo, sino que se hace a través de una plataforma que se llama Comprar, una plataforma del Estado donde hay entre 600 y 800 empresas de acuerdo al rubro de alimentos que se compren. Eso hace que automáticamente, nosotros ahora por ejemplo estamos en el medio de un proceso de compra, todas las semanas se compran alimentos y automáticamente se convoca a todas a través de esa plataforma, que donde hay empresas grandes, chicas, medianas, de todo tipo. Y lo tercero, que para mí es lo más importante, es la descentralización. Nosotros transferimos fondos a comedores. Cuando el comedor compra en la verdulería de esquina, a la vuelta, mueve la economía local, y además tenemos mayor capacidad para insistir en el tema de leche, carnes, frutas y verduras, hacer un seguimiento de la buena nutrición. Esos 3 cambios han sido como lo más importante. Es un cambio estructural. El sistema de compras de alimentos tenía 20 años en Argentina aproximadamente. Se ha hecho un cambio importante y profundo. De todo lo que planteé, para mí lo más estructural, lo más relevante es la descentralización. Daniel, en ese momento, digamos, se hicieron muchas críticas y mucha gente hacía referencia a que era una burocracia preexistente, ¿no? Que eran métodos que se venían de gestiones y gestiones y gestiones, ni siquiera de la gestión anterior ni de la gestión anterior a la anterior. Pero en todo momento se te mantuvo al margen de esta situación, digamos. Nadie puso en tela de juicio tu idoneidad y tu transparencia a la hora de trabajar. ¿Qué tan incómodo fue atravesar esa situación? Primero, efectivamente es así, es un sistema que venía hace muchísimo tiempo con proveedores del Estado que también han estado durante mucho tiempo. Realmente
yo venía haciendo ese cambio. Lo primero que hice yo fue poner en marcha la tarjeta alimentaria, que en esencia es una forma de descentralización, es saltear todo el sistema y dar una tarjeta a las madres con chicos menores de 6 años para comprar de manera directa. Lo segundo que iba a hacer es la descentralización en los comedores, que es lo que estoy contando ahora. En el medio vino la pandemia, vino el COVID, claramente hubo que aumentar la cantidad de compra de alimentos, por esto que yo digo que hay más cantidad de gente, y la situación realmente fue una situación crítica, pero la verdad que ha dado lugar a un cambio más estructural de la forma de compra. Efectivamente yo creo que lo que ha dado lugar a esto es a un sistema de compra no solo más transparente, sino más acorde a la realidad de cada lugar. La Argentina es un país de 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. La realidad de Humahuaca en Jujuy es totalmente distinta a la de Pico Truncado en Santa Cruz, a la de Godoy Cruz Mendoza o a la de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Cuando el Estado compra centralizadamente, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene 2 depósitos en todo el país, uno en Tucumán y uno en la provincia de Buenos Aires. Cuando compra centralizadamente es un problema serio, es mucho más práctico y razonable que los que viven en cada lugar y saben qué es lo que hay que hacer, puedan comprar, puedan organizar, se puedan hacer mejores controles. Dio lugar y aceleró un proceso de reforma que yo venía pensando hacía mucho. Estamos hablando con Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo es el vínculo con los movimientos sociales ahora que se está empezando a ver que empiezan a aparecer los primeros acampes, protestas en el Obelisco frente al Ministerio? ¿Qué diálogo, qué tanto diálogo hay? Yo diálogo tengo de manera permanente, todas las áreas del Ministerio tienen diálogo permanente con los movimientos sociales. Estoy convencido que los movimientos sociales son parte de la solución al problema social argentino. Hay tensiones, hay dificultades, hay miradas distintas, miradas políticas distintas muchas veces, pero forman parte de la solución, son los que le están poniendo el cuerpo. Es decir, la Argentina, hay un Estado realmente presente en esta pandemia, en materia social muy presente, pero no es solo el Estado, son las iglesias, son las organizaciones sociales, son las escuelas que le ponen el cuerpo, que están, cualquiera que vaya a un barrio, yo estoy permanentemente yendo a los barrios, y cuando uno va a un barrio, va a una reunión que la convoca el cura, que están las organizaciones sociales, que están los pastores, que está el municipio, la provincia, la nación. Eso es lo permanente que se está haciendo y claramente forman parte de lo que están poniendo en el cuerpo una situación muy crítica. ¿Qué es lo que yo veo en un barrio que pasa hoy? Es mucha gente cansada, verdaderamente cansada de tanto tiempo de no poder moverse, angustia porque le ha caído el ingreso, gente que ve que se le desacomoda su vida. A mí me para mucha gente y me dice, escúchame, yo trabajé, hice todo bien, ¿cómo es que estoy ahora así? Pero junto con eso el temor a la circulación del virus, realmente es importante el temor. Yo hablo mucho con los ministros de Desarrollo Social de otros países de América Latina y ver el debate y la pelea, diría que todo eso junto pasa en un barrio y muchos de los que lo están sosteniendo son las organizaciones sociales y las iglesias. Daniel, ahora se suma a esta situación que estamos atravesando del coronavirus el frío. ¿Cuál es el plan, digamos, cuál es el plan de contención para esta situación, sobre todo pensando en la gente en situación de calle? Pobreza con frío es la peor situación, y la peor situación que puede tener una persona es estar en la calle, claramente. Claro. Nosotros lanzamos un operativo invierno, un operativo frío, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y con Juan Carlos, la Red Solidaria, con la provincia de Buenos Aires. Lo que hacemos en esencia, ayer por ejemplo lo hicimos con Cáritas en la parroquia San Cayetano, lo que hacemos en esencia es, muchos de los containers que quedan en las aduanas, que en general tienen frazada, ropa de abrigo, estufas, distintos tipos de cosas, armamos con eso los operativos de invierno, entregamos a las instituciones para que en los comedores y los merenderos lo hagan, y a las personas que están en la calle, y estamos haciendo un seguimiento permanente de las personas en situación de calle, buscamos que estén en paradores. Mucha gente quiere, hay gente que no quiere ir a un parador. Hoy los paradores trabajan 24 horas. En general los paradores antes de la pandemia estaban abiertos de 6 a 8 horas. Hoy están las 24 horas abiertas. Es una situación crítica, pero lo que apuntamos a eso, a que la gente tenga abrigo, tenga buenas condiciones, pueda ir a un parador. Lo que pasa desde hace unos años en Argentina es que hay familias en la calle, no solo gente suelta, sino familias en la calle, y hay que hacer un trabajo de acompañamiento, pero la peor situación es pobreza con frío. Estamos hablando con Daniel Arroyo. Daniel, mi última pregunta tiene que ver con, fuiste también noticias cuando se dio el caso de coronavirus vinculado a intendentes, a funcionarios que habían participado de alguna reunión con vos. ¿Cuál fue, cómo viviste como funcionario y sobre todo como persona esa situación? Yo estaba con el presidente un viernes en La Rioja, donde fuimos a lanzar el plan Potenciar Trabajo,
habíamos terminado la actividad en La Rioja, estábamos yéndonos al aeropuerto para tomar el avión a Catamarca, que era la actividad que seguía. Y en el medio surge la información de que Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora, había dado positivo y yo había estado 2 días antes en una reunión con él. La verdad que lo tomé con susto, porque estaba con el presidente, me preocupaba realmente por el presidente, y por otro lado me parecía raro, porque nunca había tenido ningún síntoma. La reunión con Insaurralde no fue un acto, sino fue un edificio que tenemos nosotros en el Ministerio. Firmamos un convenio para transformarlo en un jardín maternal, en una escuela de oficios. Fue una actividad muy, muy cortita. Pero la verdad que, bueno, mi cabeza estaba partida entre el susto y la responsabilidad de estar con el presidente y que me parecía muy raro que racionalmente me hubiera contagiado. Bueno, me hicieron el hisopado en el propio aeropuerto de La Rioja, yo me vine en un avión sanitario separado del presidente, el hisopado dio negativo, igual tuve que hacer los 14 días de aislamiento que establece el protocolo, pero yo me preocupaba sobre todo por el presidente. ¿Qué medidas de seguridad? Porque muchas veces se los ve con esta cosa de, por un lado, promocionando el uso del barbijo, del cubreboca, que es la única forma de evitar propagar el virus, pero al mismo tiempo hay muchas fotos donde se ve a algunos funcionarios sin el barbijo. ¿Qué tan estricto es el protocolo con el que ustedes se manejan en la diaria? Hay que hacerlo, el protocolo es estricto y hay que cumplirlo de manera estricta realmente, hay que estar siempre con el barbijo. Hay un único momento, yo cuando estuve en La Rioja, por ejemplo, con el presidente, lanzamos un plan nacional, en el momento que yo tengo que hablar y lanzar el plan nacional, o el gobernador, el presidente, ahí uno saca el barbijo, pero hay que hacerlo de manera bien estricta realmente, estar permanentemente con el barbijo, mantener las distancias en las reuniones, hacer reuniones de pocas personas. Nosotros, y yo a partir de esta situación, siempre he cumplido lo del barbijo realmente, pero no tanto quizás el tema de que hubiera poca gente en actividades, en reuniones. A partir de esto que pasó, nosotros en el Ministerio hemos hecho como un protocolo interno más estricto aún, porque el área social en general es el área de lo masivo, uno va a un barrio y hay un montón de gente habitualmente, entonces estamos cumpliendo más. Hay que realmente cuidarse, mantener las distancias, y los que, como en mi caso, tenemos que estar en la calle, en los barrios, bueno, tenemos que hacer esto de reuniones con poca gente y manteniendo de verdad una distancia importante. Daniel, mi última pregunta tiene que ver con el futuro. Siendo ministro de Desarrollo Social, manejás 2 componentes, que es por un lado el componente vinculado a la salud de la población, en cierta forma, y por otro lado el tema de recursos, ¿no? En este momento, ¿dónde está esta dicotomía de salud o economía, muertos o trabajo? ¿Cómo vamos a salir de todo esto y cuándo vamos a salir de todo esto? La salida va a ser diferencial en Argentina de acuerdo a las provincias. Hay provincias que, como yo antes decía, ya estamos en la pospandemia. Antes de ayer firmé con la provincia de Córdoba un programa de 300 millones de pesos para poner en marcha unas líneas de trabajo que no se podrían hacer en el conurbano pues en la ciudad ahora, porque estamos con una actividad mucho más cerrada por el tema de la cuarentena. La salida tiene 3 partes para nosotros. Una es trabajo, potenciar trabajo. Hay 5 sectores productivos donde esto se va a reconstruir el trabajo para los más pobres, que es la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, sobre todo personas mayores y chicos, y el reciclado. Esos 5 sectores ponemos en marcha todo un esquema de crédito, de máquinas, de herramientas, de apoyo productivo, y que el que tiene un plan social trabaje. El segundo eje es establecer un ingreso universal de base. Hay mucha gente que se queda sin ingreso en Argentina, verdaderamente, y tenemos que establecer un ingreso universal que le dé una base de arranque para que se vincule con el trabajo. Y el tercer eje es que tenemos que urbanizar 4.000 barrios. Los 4.000 barrios populares, donde viven 4 millones de argentinos, donde hay hacinamiento, donde hay muchas personas en poco espacio, donde falta agua, los servicios básicos, hay que urbanizarnos. Esas 3 políticas para mí son la salida, que combinan derechos, el derecho a la vivienda o un ingreso, y movimiento económico. El ingreso universal de base es más consumo y gente moviendo la actividad económica. Urbanizar las villas, barrios, asentamientos es, además de un derecho, un gran plan de empleo. Esos 3 ejes son la salida y es el cambio que nosotros vemos como estructural, el cambio de la política social post-pandemia. Clarísimo. Daniel, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes.